Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, nos acompaña. Julio, bienvenido, ¿no? Momentos difíciles vive la República, difícil circunstancia que surge con las jornadas de protesta consecutivas, con un saldo de verdad muy lamentable que lo hemos conversado de manera recurrente y lo hemos citado acá. Y aparte de ello, bueno, surge una propuesta constituyente de parte del gobierno. Ayer el motivo fundamental de la jornada fue, bueno, sencillamente ratificar el rechazo a esa alternativa que abre el gobierno de Maduro. ¿Cómo están viendo las cosas desde el lado opositor? Mira, el problema de Venezuela, Carlos, no es de gobierno y oposición. Eso hay que tenerlo claro. El problema de Venezuela es el pueblo venezolano entero, completo, contra un grupito que tiene secuestrado el poder en Venezuela. Esto no es un problema donde el país está viendo a dos equipos, el Caracas y el Magallanes, disputándose el poder. No se trata de eso. Se trata de todo el pueblo venezolano que está verdaderamente harto de la violencia, harto del hambre, harto del costo de la vida, harto de la falta de democracia y libertad, y que no se cala un gobierno que hace lo que le da la gana con el país. Y que además de todo ha venido continuando paso tras paso, violando la Constitución y dando un golpe de Estado, desconociendo el Parlamento, desconociendo las elecciones que corresponden, desconociendo la necesidad de tener una reforma económica y social profunda, y lo que hace es simplemente aprovecharse del poder para robar y para mantenerse en el poder. Por eso el pueblo venezolano ha salido a las calles con toda la fuerza, todos los días. Hoy cumplimos más de 35 días de protestas en las calles y la gente va a seguir en las calles protestando por su derecho a tener un país donde se cumpla la Constitución, se cumplan las leyes, tengamos una economía que produzca sin cola, sin costo de la vida, con empleo, sin que la gente se tenga que ir del país, y que además, lo más importante, podamos poner en el futuro de cada venezolano a través del voto la decisión de qué país quiere. Ahora fíjate, hay una serie de variables que surgen, ¿no?, alrededor del tema. Está el de la represión, ¿no?, ampliamente discutido y debatido, no solamente en la instancia nacional, sino en la internacional, y pronunciamientos muy claros y definidos en ese sentido. Pero hay un elemento importante, el enjuiciamiento militar. Eso ha provocado una reacción también local y también internacional de diferentes ONG y también algunos organismos multilaterales, porque al llevar a los civiles a la jurisdicción civil, militar, tiene otra connotación. Totalmente. Además que debo decir algo, para mí no hay una muestra de mayor debilidad que un gobierno que lo único que utiliza es la represión y la fuerza bruta. Este es un gobierno que hoy está sostenido por la represión y la fuerza bruta, por la muerte de jóvenes a manos de lo que significa la represión. Este es un gobierno que no le importa ni el dolor, ni la muerte, ni la violencia de la gente, ni le importa dar soluciones a esa realidad, sino estar en el poder. Y en ese sentido, Carlos, tú lo que señalas es muy importante, porque me permite a mí hacer de nuevo un llamado a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada venezolana no puede permitir que en un momento como este se utilicen los tribunales militares para hacer la punta de lanza de la represión y de la persecución política. Si nosotros vemos en los distintos estados, por ejemplo en el estado Carabobo, más de 700 jóvenes presos en tribunales militares, igual en el Zulia, igual en distintos estados del país. Yo quiero decirle a la Fuerza Armada, al general Padrino López, usted es la cabeza de la jurisdicción militar y usted sabe, general Padrino López, que la jurisdicción militar es solo para militares. La Constitución es clara. La jurisdicción militar, los tribunales militares son solo para militares, incluso, Carlos, solo para militares activos, ni siquiera retirados, y solo para delitos militares. De manera que llevar a civiles, a jóvenes que están protestando, a la jurisdicción militar es violar los derechos humanos. Cuando argumentan derecho a la rebelión, ataque al centinela, caracterización o tipología terrorista, es un poco el argumento que se esgrime para llevarlos a la jurisdicción militar. En ninguna parte del mundo nadie va a aceptar ese argumento. Ayer mismo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, decía algo que tiene que retumbar en la cabeza de la jerarquía militar, que el signo más claro de dictadura en América Latina ha sido llevar a los civiles que protestan legítimamente, porque tenemos derecho a protestar, porque se está violando la Constitución, llevarlos a la jurisdicción militar.
Y sepan, quiero decirle esto muy claro a la jerarquía militar, los delitos contra los derechos humanos no prescriben. Hoy, mañana o pasado mañana, alguien va a tener que responder por esas violaciones a los derechos humanos. ¿Tú crees que eso lo han evaluado? Bueno, tienen que evaluarlo, porque este es un momento en el cual nuestra Fuerza Armada tiene que ser parte de la solución democrática del país y que no se dejen manipular ni usar como un órgano de represión contra los jóvenes en Venezuela. Eso está en contra de la Constitución. Hoy, mañana o pasado mañana, alguien tendrá que rendir cuentas de por qué se está utilizando la jurisdicción militar, que tiene que ser sagrada solo para militares activos y para delitos militares, para llevar jóvenes que están protestando por querer un país mejor. Ahora, aquí no hay terrorismo, aquí no hay rebelión, aquí no hay ataque al centinela, aquí hay un país que tiene el derecho de luchar por un país mejor. Y eso es lo que está sucediendo en las calles de Venezuela y lo tienen que ver con claridad nuestra Fuerza Armada y ser parte de la solución y no ser un instrumento de represión. Ahora, en términos generales, algunos analistas ya lo expresan de manera abierta y pública, el gobierno se apoya y se afinca, al parecer, mucho en el factor militar. La cúpula militar, digamos, la jerarquía militar, se compromete políticamente con el gobierno. Ayer mismo, en un acto en Fuerte Tiuna, pues se hablaba hasta de una constituyente militar. ¿Qué significa que esa cúpula pues se comprometa políticamente con el gobierno? Bueno, lo primero, Carlos, es que yo llamo una reflexión a la Fuerza Armada. Este gobierno... Lo importante, y perdona, Julio, es saber la razón por qué. Mira, la razón tiene que estar equivocada, porque ellos tienen que ver que un gobierno que no tiene ningún apoyo internacional, un gobierno que afuera está más bien arrinconado y todo el mundo dice Venezuela ya no es democrática. Un país adentro, donde Venezuela, el gobierno no tiene apoyo ni siquiera del 10% de la población, donde el país entero pide cambio, pide constitución, pide democracia. No entiendo por qué la Fuerza Armada se va a anotar y va a amarrar su destino como institución a un gobierno que está totalmente deslegitimado, sin autoridad, sin liderazgo, sin ningún tipo de gobernabilidad. La Fuerza Armada, la Constitución es muy clara, le pertenece a todos los venezolanos, no tiene color político y no puede estar en ningún momento representando una parcialidad política. La Fuerza Armada en este momento tiene que estar de parte del pueblo venezolano. Y mi llamado a la familia militar, ustedes saben, hijos de militares, esposas de militares, el sufrimiento que está viviendo Venezuela, y es fundamental que podamos darle una solución en paz al país. Esa solución en paz no es con bombas en las calles, no es reprimiendo, no es llevando a los jóvenes a los tribunales militares. Esa solución de paz es el voto, es la expresión libre para que podamos escoger un país unido, fuerte, que produzca, que tenga futuro, que la gente venga a Venezuela y no que la gente se vaya a Venezuela. Esa es la solución en la cual una Fuerza Armada democrática tiene que ayudar al pueblo venezolano, no a la oposición, al pueblo venezolano a lograr que la Constitución reine en Venezuela. Una pregunta antes de irnos al corte comercial. ¿Compartes el criterio que ha dicho y expresado públicamente Enrique Capriles de que hay militares detenidos? Eso lo ha negado el gobierno y algunos voceros del partido del gobierno, y que hay militares con la intención de retirarse porque están descontentos y no quieren seguir dentro de la estructura. Totalmente. Lo que ha dicho Enrique es absolutamente cierto. Y la fuerza con que el gobierno ha negado que hay militares jóvenes detenidos y que hay jóvenes que se quieren ir de la Fuerza Armada es parte de la crisis que está viviendo la Fuerza Armada y sobre la cual el pueblo venezolano tiene que exigirle una respuesta democrática a la institución y no que sean los guardaespaldas de Nicolás Maduro. Bueno, hacemos una pausa, Julio. Vamos a retornar enseguida, amigos televidentes de la primera emisión del noticiero de Televen. Retornaremos para seguir conversando con Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, continuamos conversando con Julio Borges. Julio, tú recién has estado en contacto con factores internacionales, con la OEA, con embajadores del Caribe de la OEA, te reuniste con el vicepresidente de los Estados Unidos, también con el asesor en seguridad. ¿Qué conclusiones sacas de esos contactos? Mira, ayer Maduro decía en una intervención que tú venías ya con el edicto imperial en la mano, ¿no? Dentro de las cosas que se mencionan. Yo creo que hay que tomarse en serio cómo el mundo está viendo en Venezuela. Hay una preocupación. ¿Qué te dijeron ellos? Hay una preocupación enorme, brutal, por el salvajismo como se está tratando al pueblo venezolano. Es una violencia permanente del gobierno contra el pueblo. Una violencia que no es solamente
la represión que vemos. No solamente el hecho de que se reprima a los jóvenes, a los ancianos, que lo que quieren es votar. Aquí lo que se está pidiendo es votar. Lo que se está pidiendo es derechos humanos, democracia. Pero es también la violencia de un país donde someten al venezolano a horas de cola, a hambre, a una inflación que es la más alta del mundo, la inflación que está destruyendo el salario de los venezolanos, donde la violencia te lleva a que no hay medicina por la corrupción que hay en el país. Entonces, ya el problema de Venezuela, Carlos, ya no es un problema de los venezolanos, es un problema de toda la región, porque los venezolanos lamentablemente se están escapando de esta realidad. Colombia tiene 500.000 de venezolanos. El 3% de la población de Panamá son venezolanos. República Dominicana está cambiando sus leyes para tratar de frenar a los venezolanos que van allá. Chile igual, los Estados Unidos. Es decir, ya Venezuela no es un problema dentro de Venezuela, ya es un problema de toda la región. Y no es solamente el problema de las migraciones, es el problema de un gobierno que está atado a corrupción. Es un gobierno que está prometiendo repartir armas que van a terminar en el mercado negro aquí y en toda América Latina. Por cierto, ayer hubo una amenaza del diputado Carreño a través de un programa del canal estatal, señalando que van a preparar militarmente, hasta con tiro instintivo y formación y tal, a los militantes del PSV. ¿Eso es para meter miedo o...? Yo no lo sé. ¿O son aspavientos? Yo no lo sé, pero eso es otro signo que nuestra Fuerza Armada tiene que tener claro. ¿Cómo puede permitir nuestra Fuerza Armada que salga Pedro Carreño a decir que los militantes del PSUV van a recibir entrenamiento militar? ¿Es que acaso la Fuerza Armada es una prolongación del PSUV? ¿Es que acaso la Fuerza Armada es un instrumento que el PSUV y el gobierno usa para reprimir con los tribunales militares, para imponer una constituyente que no es constituyente ni es electa, sino que va a ser electa a dedo, o para formar militarmente, o para proteger a los paramilitares colectivos? Esa es la discusión que tiene que tener la Fuerza Armada en este momento. ¿Cómo lograr que el país tenga real democracia y no ser utilizados como Fuerza Armada como un instrumento de represión y de apalancar a grupos paramilitares que hoy matan a un joven, pero mañana van a matar a un funcionario de la Fuerza Armada? Esos grupos hay que desarmarlos inmediatamente porque van contra la esencia de nuestra Fuerza Armada. El monopolio de las armas es de la Fuerza Armada, no es de grupos civiles, ni paramilitares, ni gente del PSUV, como está diciendo Pedro Carreño. Vamos a reinsertarnos. Pero esa misma es la preocupación internacional. Y hoy Venezuela está visto como un país que representa como una especie de enfermedad contagiosa al gobierno de Maduro, de violencia a la región, de corrupción a la región, de grupos paramilitares a la región. Hoy Venezuela, en todo el mundo, está visto como un país que está arrinconado frente a la necesidad de un cambio democrático. Entonces, ¿cuál es la vivencia? El tema del narcotráfico, que lo han asomado autoridades de los Estados Unidos, el tema del apoyo al terrorismo internacional, al terrorismo islámico, ¿te lo plantearon estas personas cuando conversaste? Totalmente. Eso el vicepresidente de Estados Unidos y el consejero... No es cuento, no es leyenda, eso es una realidad instalada acá y es parte del cambio que tenemos que lograr en Venezuela. Ahora, ¿cómo se logra ese cambio? Ese cambio se logra con toda esa presión pro democracia que viene de afuera de Venezuela hacia adentro de Venezuela, que se tiene que unir con la fuerza de nuestro pueblo pidiendo democracia, y esa fuerza de afuera y esa fuerza de adentro en Venezuela, lograr presionar para que comencemos nosotros a romper la conciencia de personas que pueden hacer el cambio. Lo que ha sucedido con la fiscal, que el mundo entero se lo reconoce, lo que ha hecho Eustoquio Contreras, lo que ha hecho el hijo de Tarek William Saab, lo que han hecho familiares de militares, lo que ha hecho también la propia discusión que hay en la Fuerza Armada, es empujar para que se remueva, para que se sacuda, para que haya un terremoto en la conciencia de quienes tienen el poder y se den cuenta que esta Venezuela que tenemos hoy está destruyendo a la familia venezolana y que hay que abrir las puertas, no a otra cosa, no es a la violencia, no es al golpe de Estado, es a la paz del voto, a que cada venezolano decida. Por eso es que la propuesta de Maduro no tiene sentido. ¿Y eso va a pasar, crees tú? Ahí el propósito. Absolutamente, absolutamente. Yo estoy seguro que si nosotros pudiéramos... Sí, porque una cosa, Julio, es que hay 35 días o más de movilizaciones permanentes, de jornadas de protesta, pero ¿hasta dónde puede llegar esto? Es un proceso que para muchos puede ser un proceso de agotamiento. En el gobierno dicen hasta que ellos se agoten y la oposición dice hasta que ellos se cansen. No hay fechas. No hay fechas. Lo importante es luchar, porque los países no se suicidan.
Los países no se entregan. Aquí sabemos que tenemos que tener hoy una lucha de todos los días organizada para presionar por la democracia y el voto en Venezuela. La propuesta que ha hecho Maduro de poner una constituyente, quiero ser muy claro, a quienes creen que eso es una opción, eso no es una constituyente. Eso es destruir lo último que quedaba del legado de Hugo Chávez para quienes son partidarios de Hugo Chávez. Es una constituyente que no va a ser electa. Ellos van a decidir a dedo quién va por los empresarios, quién va por los sectores religiosos, ellos van a decir quién va por los estudiantes. La gente no va a poder votar, va a ser un parapeto para simplemente permanecer en el poder. Nosotros frente a eso tenemos que decirlo, y ya lo dice el mundo entero. Hoy el presidente Santos de Colombia dijo que esa no es la solución. El mundo entero está diciendo no vamos a reconocer esa constituyente. Eso nació muerto, porque está hecho simplemente como una estafa para huir de lo que toca en este momento, que son las elecciones de gobernadores, que es el referéndum revocatorio, que son las elecciones de alcalde. Eso es lo que se tiene que hacer para lograr un cambio total en la economía del país, en la parte social del país, y ellos entonces meten esta estafa pensando que la gente se lo va a comprar. Ahora, ¿tú crees que se logre consenso, por lo menos en los factores donde, o en el espacio público que el gobierno domina? Nadie ha ido. Ellos invitaron a los empresarios dijeron que no iban a ir. Invitaron a los trabajadores, dijeron que no van a ir. Invitaron a los grupos religiosos y fue una cantidad de gente allí que no representa a las iglesias importantes, ni a los cristianos, ni a los católicos, ni a los judíos. Invitaron a los partidos políticos y nadie fue. De manera que eso al final nació muerto, porque nació con la mala intención de engañar a nuestro pueblo, y nuestro pueblo no es bolsa. Nuestro pueblo sabe que eso es un engaño, sabe que no va a votar, sabe que está diseñado para que Maduro siga en el poder, y yo le hago un llamado con toda la seriedad a Nicolás Maduro para que entienda el drama venezolano. Él está a tiempo de buscar una solución grande, histórica, que incluya a todo el país, que sea una solución de la paz. Señor Nicolás Maduro, piense en el futuro del país, piense en su propio futuro como una persona que puede jugar un papel histórico y no simplemente parecer aferrado al poder. Este es un momento en el cual se pudiera construir una solución grande de producción, de progreso, de paz, de voto. Yo lo llamo a la conciencia, en nombre de tanta gente que está sufriendo en el país, que se van de Venezuela, que sufren, que están marchando. Ellos merecen también ser escuchados y escuchados para construir un país distinto a la Venezuela que tenemos. Ahora, ¿qué factor o qué factores pueden ser determinantes para que ocurriera un viraje? Un viraje, yo no sé si táctico o estratégico, según sea el caso, para que el gobierno pueda aceptar, por ejemplo, Julio, unas elecciones generales adelantadas. Bueno, ahí lo que falta es tener sensibilidad. Si la constituyente no progresa como tal y no logra sencillamente animar, que hasta ahora no parece, es lo que uno percibe en términos generales, o sea, ¿qué otro camino le queda al gobierno? ¿Aceptar esas elecciones generales adelantadas? A Nicolás Maduro lo que le toca en este momento, en mi opinión, es construir un gran acuerdo con garantías para quienes están en el gobierno, garantías para la Fuerza Armada, garantías para la oposición, claras, garantías claras, y permitir que el pueblo vote para escoger un nuevo gobierno en todas las instancias y que se pueda convivir en Venezuela con respeto, con garantía y con futuro. Cerrar la puerta a eso, que es la paz, es abrir la puerta a la violencia. La violencia no está en nuestras manos solamente está el voto. La violencia está en quienes reprimen, en quienes impiden el voto, en quienes están todo el día destruyendo la libertad de expresión y los derechos humanos. Allí es donde está la violencia. Nosotros queremos la paz del voto, con las manos abiertas, la paz del voto. Bueno, Julio, muchas gracias, muy amable por todos tus comentarios y reflexiones, ¿no?, alrededor de tan delicado y tan sensible tema como es la crisis